Y saben una cosa, hoy a la mañana, cuando amanecíamos muy temprano, un versículo golpeó mi corazón. Y a medida que me iba recordando de todo de lo que significó esa palabra, realmente surgió en mi corazón el deseo, el anhelo más profundo de poder enseñarles y hablar al respecto. Y porque vivimos en una sociedad donde las palabras sobran, donde vivimos en una sociedad donde estamos cansados de discursos, de pretextos, estamos cansados de que nos expliquen lo que ya no nos pueden explicar, porque es tan contundente lo que tenemos frente a nuestros ojos que las palabras sobran. Es por eso que en esta tarde-noche yo quería hablarle de lo que significó o de lo que significa más que palabras. En el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el verso 3, hay una escena impactante que realmente a medida que uno la va leyendo se da cuenta de los acontecimientos y de lo que estaba pasando en ese lugar. Y me refiero precisamente a la última cena familiar que Jesús disfrutó en la casa de sus amigos en Betania, un lugar bastante particular. Hace muy poquito tiempo atrás yo les hablé de cómo Jesús se relacionaba con esa familia de Lázaro, Marta y María. Y hoy vuelvo a rescatar ese concepto para que entendamos lo que estaba sucediendo ahí. En San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 3, nosotros encontramos la palabra que dice que entonces María, y fíjese qué interesante porque este relato va a estar solamente en Marcos y en Mateo. Curiosamente, y realmente me puse a fijar y dije, no puedo creer que Lucas no lo haya mencionado. Cuando siempre hablamos del evangelio más completo, siempre decimos que Lucas es el evangelio más ordenado, más clásico. Sin embargo, esta escena solo la va a marcar Mateo, Marcos y Juan. Mateo y Marcos obvian quién fue. Dicen que una mujer. Pero Juan que se encargaba de interpretar lo esencial, lo importante, le va a poner nombre. Mateo y Marcos no va a mencionar quién es la persona que lo va a hacer, dice una mujer, como también después al final dice que los discípulos, y Juan se encarga de titular quién fue, hablando de Judas, cuando hizo un comentario poco feliz. Pero Juan dice que María tomó una libra de perfume, de nardo puro. Y yo quiero que usted se marque esa expresión, porque dice que era de nardo puro. Mateo y Marcos dice que tomó un frasco de alabastro, con lo cual no solamente se está refiriendo al perfume en sí, sino a lo que lo envolvía, que era un frasco de alabastro. Es María, según Juan. Es María la que va a tomar esta decisión. Y es María la que tomó una libra de perfume de nardo puro. Casi medio litro. Una libra de nardo puro de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús. Y dice la Biblia que los enjugó con sus cabellos. Perdónenme, y no los quiero marear, pero Mateo y Marcos dice que Jesús estaba sentado en la mesa y que María, cuando rompió el vaso de alabastro, lo partió sobre su cabeza para que se derrame sobre su cabeza y sobre todo su vestidura hasta los pies. Y es Juan que dice que con sus cabellos les enjugaba los pies. No se confunda, porque esta no es la unción que se refiere a esa mujer que hizo en casa del fariseo. En casa del fariseo hubo otra unción, donde una mujer pecadora también derramó con sus lágrimas y enjugaba con sus cabellos los pies de Jesús. Estamos hablando de otra escena. Estamos hablando que dice que precisamente María tomó un frasco de alabastro, de nardo puro, rompió el frasco, lo derramó sobre Jesús y con sus cabellos enjugaba sus pies. Pero dice lo sorprendente, que la casa se llenó del olor del perfume. Y quiero que usted subraye en su Biblia esa palabra. Si usted está en su casa con su Biblia, yo quiero que marque esa expresión. Porque cuando el nardo se liberó, la casa, el medio ambiente, el lugar donde estaban todos, se llenó
del olor, del perfume y de la fragancia. Tuve que ir a las versiones más antiguas para encontrar otra definición. La Biblia latinoamericana, versión 95, dice: mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Es como que Juan empieza a relatar que extrañamente en esa casa, donde va a suceder algo espectacular, que ahora se lo voy a marcar, la casa se fue llenando, y es lo que dice la Biblia a las Américas, que la casa se llenó de la fragancia del perfume. Primero se iba llenando hasta que se saturó. Era un acontecimiento muy particular, porque hay momentos donde las palabras están de más, donde los hechos hablan tan claros y contundente que mejor es guardar silencio. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo particularmente tuve una crianza muy particular. Mis padres, a quienes amé con locura, fueron personas tan sabias que había momentos donde solo la palabra de papá marcaba un antes y un después, pero había momentos donde las palabras no existían. La mirada, el silencio. Mi papá solía decir una frase cuando nos daba un mandado, cuando nos pedía que hagamos algo. En mi caso no, porque siempre fue muy aplicado, pero en el caso de David le costaba un poquito más. Pero papá decía siempre: ¿cuántas cosas tengo que decir? ¿Cuántas veces tengo que decir las cosas? Con una sobraba. Pero había momentos donde ni siquiera decía una cosa. Sencillamente te miraba. Y con la sola mirada y el silencio de papá, las palabras estaban de más. Hay momentos donde las palabras están de más. Y hay momentos donde lo mejor es guardar silencio. Porque estamos cansados de que nos hablen. Y porque ya no se puede decir tanto lo mismo. Y donde el silencio termina diciendo lo que esos preciosos anuncios, principalmente en los hospitales, en las clínicas, ¿por qué no en los consultorios médicos? Suele decir que el silencio es salud. ¿Cuántos problemas te ahorraste por cerrar la boca? ¿Y cuántos problemas agravaste por abrirla? Y yo quiero decirle que en tu relación con Dios es lo mismo. A veces nuestras palabras ante Dios son las que nos están condenando. Por eso Jesús le enseñó a su generación que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Salomón en Eclesiastés dice: cuando vengas a la casa de Dios, vení más pronto a escuchar que a hablar. Hay veces donde las palabras sobran, donde los hechos son tan contundentes que las palabras sobran. Plauto, en el 250 después de Cristo, inmortalizó una frase que hasta el día de hoy se sigue usando, que es: al buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Qué necesidad tenemos que Dios nos siga hablando siempre lo mismo? El peor de los alumnos, el que necesita que le repitan todo el tiempo lo mismo. El peor de los alumnos es aquel que hay que repetirle constantemente. Pero el mejor de los alumnos es el que entiende rápido, donde se da cuenta que las palabras sobran y donde lo que hay que hacer es accionar. Así lo vivió María. María, la callada, pensativa, la absorbente María, se dio cuenta de que las palabras estaban de más. Porque este hecho Juan lo cita un día antes de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, con lo cual me da el cálculo de que este hecho aproximadamente se da exactamente una semana antes de la crucifixión de Jesús. Jesús tiene que pasar por Betania, a 3 kilómetros de la ladera oriental de Jerusalén. Betania quedaba de paso y era el lugar que Jesús más cómodo se sentía. No tengo dudas que Jesús fue a decirle a sus amigos lo que iba a pasar.
Ahí estaba Lázaro, el que había sido resucitado. Y aproximadamente esta escena sería un mes antes de la resurrección de Lázaro. Había pasado un mes que esa familia había sido revolucionada por la resurrección de Lázaro. Un mes. Al mes exacto, Jesús, yendo para Jerusalén, va a pasar por la casa de sus amigos, donde más cómodo se sentía, donde estaban sus amigos entrañables. Ahí, a 3 kilómetros de Jerusalén, precisamente él va a pasar para buscar refugio, donde los afectos son reales, la mirada es transparente, y donde de alguna manera Jesús quiso confortar su corazón y decirle a sus amigos, a sus entrañables amigos: me toca la más difícil, la pelea más dura. Porque todos miramos a Jesús como el hecho de que era el Hijo de Dios, que en la crucifixión estaba siendo y cumpliendo con el propósito de Dios. Pero la humanidad de Cristo usted la ve precisamente en Getsemaní, cuando Jesús le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Yo no tengo dudas que Jesús fue de sus amigos, del hogar donde más cómodo se sentía, y le dijo: muchachos, viene el fin, me toca enfrentar la etapa más dura de mi vida. Y ahí sentados en la mesa, en Betania, en la casa de sus amigos, donde los afectos son reales, es el lugar donde podés abrir tu corazón. Ese es el lugar donde sabés que nadie te va a juzgar. Ese es el lugar del abrigo, del abrazo, del amigo real, genuino. Todos escuchan palabras, pero solo María se dio cuenta de la gravedad de la situación. Y al buen entendedor, las palabras sobran. Nadie se dio cuenta que Jesús no estaba hablando de una parábola. Un viejo pensador contemporáneo dice que la vida a veces resulta más fácil cuando aprendes a interpretar los silencios en lugar de pedir respuestas. Aprender a interpretar los silencios de Dios fue lo más difícil y sigue siendo lo más difícil de mi vida. Yo quisiera que Dios todo me lo explique, todo me lo cuente, todo me dé la razón. Y a veces vamos delante de Dios y hablamos y preguntamos. Y queremos saberlo todo y queremos que nos expliquen todo. Pero lo más difícil es interpretar los silencios. Interpretar precisamente sin pedir tanta explicación. María interpretó concretamente que a Jesús le quedaba una semana de vida. Jesús estaba ahí en la mesa y dice que había un tal Simón el leproso, que seguramente pudo haber sido sanado por Jesús. Los otros evangelios dicen en la casa de Simón el leproso, pero en realidad, y lo concreto, que era casa de Lázaro, Marta y María. ¿Qué cosas son nuestras palabras? Y es por eso que Salomón termina diciendo en uno de sus libros que aun cuando el necio se calla la boca, le es contado por sabio. María en silencio va a ser precisamente lo que nadie se esperaba. Lo que Santiago también dice en su carta, que todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Lo que yo conozco o hablo de la regla del 2 por 1. ¿Sabe usted cuál es la regla del 2 por 1? Es interesante que si usted se miró al espejo hoy a la mañana, usted se habrá dado cuenta, yo no tengo forma de obviarlo, porque tengo 2 elementos bastante grandes, dignos de darme cuenta, que Dios nos hizo con 2 orejas y con una boca. Esa es la regla del 2 por 1. Eso significa que cuando Dios te diseñó con la capacidad de escuchar el doble de lo que hablamos. Y cuando una persona entiende esta regla y entiende que tenemos la capacidad de escuchar el doble de lo que vamos a hablar, nuestros actos, lo que hacemos, nuestras acciones tienen otro impacto. Porque ya no solamente hablamos,
si no hacemos. Yo me levanté hoy a la mañana con esta palabra y me di cuenta que la casa de estos amigos se llenó del olor y ahí estaban todos los que fueron a conocerle. Yo le dije hace un ratito atrás de que esto sucedió un mes antes de la resurrección de Lázaro, donde a Jesús le decretaron la muerte. Si usted quiere buscar cuándo a Jesús le decretaron la muerte, fue después de la resurrección de Lázaro. Después de la resurrección de Lázaro dice que muchos judíos creyeron en él. Y como muchos judíos creyeron en él, los fariseos se juntaron y dijeron, ¿qué hacemos con este hombre? Y aquel día, dice Juan capítulo 12, desde aquel día acordaron en matarlo. O sea, que la resurrección de Lázaro es la sentencia de muerte de Jesús. Es ese hecho, ese milagro que va a poner a todo el mundo precisamente ahí, al pie del cañón, para asesinarlo. 6 días antes de la Pascua, empieza este texto diciendo lo que iba a acontecer. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Si usted mira los evangelios con atención, dice que a Jesús lo sentenciaron rápido, hicieron un juicio fuera de la ley, entre gallos y medianoche. Lo hicieron apurado porque se acercaba la preparación de la Pascua. Todos los judíos, todo ese pueblo que se arroja el derecho de tener la exclusividad de Dios, se complotaron para asesinar a Jesús. Y dice que los judíos se apuraban y querían que el juicio se haga a medianoche. Y apuraron la sentencia con Pilato. Y apuraron todo porque se acercaba precisamente la preparación de la Pascua. Y cuando empezamos este relato dice 6 días antes de la Pascua. O sea que todo lo que va a suceder en 6 días. Lo crucificaron apurado a Jesús. Y hasta dijeron, se acerca la Pascua y no puede haber ninguno colgado, no puede haber ninguno en la cruz. Y entonces fueron a quebrarle los huesos para apurar el proceso. Solo que a Jesús ya lo encontraron muerto. Y entonces le enterraron la lanza para ver qué salía, para atestiguar de que realmente estaba muerto. Y fue Nicodemo y José de Arimatea que se apuraron rápido a darle sepultura. Todo rápido porque se acercaba la Pascua. No vaya a ser cosa que nos encuentre la fiesta sin terminar todo esto. ¿Cómo habrán sido los 6 días de Jesús? ¿Cómo fue esa semana? Entonces María, la callada, pensativa, vio una mirada de tristeza en los ojos de Jesús y se dijo a sí mismo, esto no es ninguna parábola. Jesús no está diciendo, por decir lo que está hablando, llegó el fin. Quiso dar más que palabras. Tomó una actitud extraña. Se dio cuenta que era la hora de demostrar su verdadero amor por el Maestro. Y hay un momento en nuestra vida espiritual, mi hermano, donde las palabras ya sobran. Ya Dios te escuchó 1 y 1000 veces decirle que lo amás. Ya te escuchó 1 y 1000 veces decirle que lo vas a servir. Ya te escuchó un montón de veces, un montón de palabras. Y hay momentos donde las palabras sobran. Yo quiero que usted se anote en esta noche 3 cosas que no deja esta cena. Posiblemente concordamos todos donde que este hecho se da precisamente el sábado por la noche, en una cena de amigos. Y hay 3 cosas que van a quedar bien marcadas. La primera de ellas, lo que suelo decir con mucha insistencia, lo que muchas veces lo digo y se ríen, donde el amor, el verdadero amor se demuestra. María, cuando se dio cuenta que esto iba a pasar, buscó el frasco de alabastro, de nardo puro. Permítame describirle que el alabastro era la variedad de piedra blanca, espato calcáreo, de gran precio, hidrosulfato de calcio, dicen los historiadores. Podría presentarse en color blanco, cremoso, incluso llegar a la transparencia. Los antiguos lo usaban para hacer vasijas para ungüentos costosos. Era como una vasija, pero cerrada, casi transparente, de mucho costo,
donde ahí se aguardaban cosas especiales. El nardo. Nardo era una planta aromática que crecía en el Himalaya entre 3.300 y 5.100 metros de altura. Lo lejano de su origen hace el valor de su precio. La Biblia nos enseña que los discípulos murmuraron diciendo: ¿qué desperdicio esta mujer hace? Porque esto se podría haber vendido por más de 300 denarios. O sea que estamos frente a un perfume que podría costar más o aproximadamente un año del salario de un obrero nominal. O sea, si usted agarraría el salario global total de un trabajador, era lo que costaba ese perfume. María, al darse cuenta de que era verdad, dice que María tomó ese frasco y lo rompió el sello y lo derramó sobre Jesús, porque se dio cuenta que era el momento de demostrar el amor más profundo. Se dio cuenta de que ya no alcanzaba con decirle: te amo, Jesús, sino que llegó el momento donde agarró el tesoro más valioso, lo más preciado que tenía en su casa, tomó todo lo que tenía, lo más costoso, y lo derramó delante de Jesús y sobre Jesús. Me puse a pensar: ¿de qué sirve el nardo si no se libera? ¿De qué sirve el alabastro si no se rompe? Él pudo salir de ese perfume cuando se rompió el frasco. Lo mejor que tenía el frasco era el nardo, pero el nardo no podía salir si el alabastro no se rompía. Y yo quiero decirte que hay un momento en nuestra vida donde este hermoso alabastro, tu hermoso alabastro, se tiene que partir, porque si no se parte, no saldrá lo mejor que tenés adentro. Dios puso preciosas cosas dentro tuyo. Dios no solamente te dio talentos, dones y capacidades. Dios te dio la posibilidad de ser el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor padre. Lo mejor tuyo está adentro y no está afuera. Y eso que tenés adentro no se puede liberar si el vaso no se rompe. Lo que todos conocemos en la Biblia como el quebrantamiento. Nunca se liberará el nardo si no se rompe el frasco. Y aunque el frasco parezca hermoso, lo más hermoso es lo que está adentro. Entonces cuando Dios viene a nuestras vidas y de alguna manera nos quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia, cuando Dios empieza a trabajar con tu carácter, lo que está buscando es sacar el nardo que tenés adentro, porque todavía no sos el padre que Dios quiere que seas, todavía no sos el esposo que todavía Dios quiere y pretende que seas, ni el mejor hijo, ni el mejor nieto, ni el mejor cristiano. Todavía no salió el verdadero nardo. Todavía no salió ese hijo de Dios que Dios espera. Todavía no salió precisamente ese olor, esa fragancia que está dentro tuyo. La Biblia nos enseña que cuando María rompió el frasco, el nardo inundó la casa. Y eso te habla de primicias y excelencia. No solamente dio lo mejor, dio lo más caro. Me hace acordar cuando Abel le tocó la manera de enfrentarse y presentarse delante de Dios. Y Dios miró con agrado su ofrenda, porque no solo dio lo mejor, dio lo más caro. Dio lo que tenía dentro. ¿De qué sirve el nardo si queda dentro? Y este es el momento donde la iglesia es llamada a liberar su mejor versión. Yo te decía hace unos meses atrás, ya no voy a depender de un gobierno que me dice cómo hacerlo. Ahora nosotros somos los responsables delante de Dios. En estos días que pasaron, el Espíritu Santo me despertó muy de mañana diciéndome: Ángel, es hora de despertar a los valientes. Es hora de que la mejor versión de la iglesia salga a luz, porque el nardo, el perfume, la gloria que tengo en mi iglesia tiene que ser vista por todo el mundo. Sí, sin lugar a dudas. Tiene que surgir la mejor iglesia. La Biblia nos enseña que no solamente todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba saliendo, sino que era la hora de demostrar la realidad. El amor se demuestra.
¿De qué sirven los te quiero cuando ya no estás? No se confunda. El amor que no se demuestra no es verdadero amor. Y uno puede decir, bueno, pero yo te amo igual, pero no. El amor se demuestra y como siempre suelo decir, las flores en vida. Ahórrense las palabras de gratitud cuando ya no esté, porque quisiera que ya nadie las escuche. Es más, en chiste, pero en serio digo que mi mujer ya sabe la lista de los que van a poder hablar y de los que no van a poder hablar en mi sepelio. ¿De qué servirán las palabras de gratitud cuando ya no estoy? Yo ahora las quiero escuchar. Porque el amor, el verdadero amor se demuestra. Y dice la Biblia en San Juan capítulo 13, unos días después de Betania, que Jesús amando a sus discípulos, los amó hasta el fin. Y como los amó hasta el fin, se quitó el manto, se ciñó una toalla y le lavó los pies. Porque no se puede servir lo que no se ama. Porque cuando se ama, el amor se demuestra. Porque hay hechos concretos que dicen que sos importante. Y Jesús le quería decir a los discípulos que eran más que importantes. Y como los amó, y los amó hasta el fin, no le dijo, miren, yo los amo mucho, yo los quiero mucho. Mira vos, Pedrito, que sos medio, yo igual te amo. No. Porque las palabras sobran. Y entonces Jesús se inclinó frente a Pedro y le lavó los pies, sabiendo que lo iba a traicionar. Le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a entregar. Le lavó los pies a Natanael, le lavó los pies aún a Tomás, el que siempre puso en duda, el rezongón del grupo, el que dudaba de todo, el que cuestionaba todo. Pero era tanto su amor, era tanto que los amaba, que se lo mostró. ¿No es acaso lo que dice el Evangelio de Juan? Que de tal manera fue tal el amor de Dios, que no tuvo otra forma de mostrarlo que enviar a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor se demuestra. Es por eso que no entiendo algunas cosas. No entiendo algunas cosas cuando parece que nivelamos para abajo. Y en vez de exigir la mejor versión de la iglesia, en vez de exigir o pedir que cada uno madure y sea mejor, parece que en esta tendencia global donde todos nivelamos para abajo. ¿Qué es nivelar para abajo? Ya como no podemos tener una buena educación, ¿qué hacemos? Bueno, que nadie estudie. Como ya no podemos exigir a los alumnos, entonces, bueno, que se gradúen todo, nivelamos para abajo. Y en este concepto que nos rodea, donde empezamos a conformarnos y a nivelar para abajo, y donde ya no pretendemos que nos barran la calle todos los días, pero aunque sea una vez por mes, nivelamos para abajo. Ya no estamos en condiciones de exigirle a nuestras autoridades que sean mejores administradores, sino que dice, bueno, roban, pero algo hacen. O sea, ya estamos nivelando para abajo. Bueno, la iglesia no escapa de esa filosofía, por alguna razón la cultura nos termina invadiendo y entonces hasta el cristianismo nivela para abajo. Y entonces como nivelamos para abajo salimos con el cantito de las sirenas diciendo, no importa, el Señor te ama. Y entonces ponderamos una verdad que es verdad y lo quiero aclarar y marcar con negrita Ariel 18, o sea, lo quiero poner bien claro, porque mañana van a decir, mirá lo que anda diciendo este legalista. Pero no, yo sé que Dios ama a los rotos, a los quebrados, que la iglesia es la iglesia de los quebrados, de los rotos, de los hechos, decimos así, trizas por el mundo. Ya lo sé que es así, y el Evangelio me lo muestra, y Jesús reclutó a todo ese tipo de personas. Pero sin embargo Jesús, en esa misma noche que le lavó los pies, dijo, muchachos, si me aman, guarden mis mandamientos. Si alguno dice que me ama, guarde mis mandamientos y entonces vendremos con mi Padre y hacemos morada con Él. ¿Tanto le amás? ¿Tanto amás a Dios? Si tanto le amás, ¿por qué no cumplís con sus mandamientos?
¿Por qué no cumplimos con su palabra? ¿Por qué no nos ponemos como una exigencia vivir la palabra? Porque el amor se demuestra. El amor genuino, sincero, se demuestra. Y este es el momento donde estamos viviendo la particularidad, donde todo colisiona. El mundo, la sociedad, todo parece que se confabula y parece que todo está por implosionar. Este es el momento donde hay que romper el alabastro para que surja el mejor nardo, lo que va a ser la verdadera iglesia. Por eso en esta noche yo te quiero preguntar, ¿qué sos capaz de hacer por amor? Por amor a Dios. La primera gran lección, que el amor se demuestra. La segunda, que todos, absolutamente, cuando ese hecho concreto suceda, todo lo van a notar. Nadie puede ignorar cuando un alabastro se parte, y mucho menos cuando el nardo se libera. La Biblia nos dice, refiriéndose a esa escena, que sentado en la mesa vino la mujer, rompió el alabastro, derramó el perfume y toda la casa lo notó. La casa se llenó del olor. Entonces me puse a pensar lo que sería de nuestro país, lo que sería de nuestra sociedad, si el verdadero nardo se libera en nuestra casa. Me puse a pensar, ¿qué sería si ese perfume que está dentro nuestro y que Jesús puso en nosotros se liberaría en nuestro entorno? Todos lo notarían, porque dice que la casa se fue llenando hasta decir que la casa se llenó. Muchas veces he buscado explicaciones fuera, cuando en realidad tendríamos que buscar explicaciones adentro. ¿Qué pasó con mi vida? Que no fui lo suficientemente concreto para que todos se den cuenta. Todos se dieron cuenta que un hecho extraordinario estaba pasando. No era convencional, no era uso cotidiano, era nardo. Cuando me compré mi primer perfume importado. Cuando compré mi primer frasco de perfume digno, lo andaba escatimando y lo usaba para hechos concretos. Para alguna salida, para algún acontecimiento, porque no era un hecho cotidiano. Lo reservaba para una ocasión muy especial. Nadie dejaría de notar que lo que estaba brotando era una fragancia que no se notaba todos los días. Por la casa de Marta siempre se sentía el olor a cebolla, a fritanga, a comida rancio, porque Marta cocinaba todo el tiempo. Y la Biblia nos dice que se afanaba con muchos quehaceres. Y si usted inclusive ve este relato, dice que Lázaro estaba en la mesa, sentado al lado de Jesús, dando testimonio de su resurrección. María estaba escuchando y Marta estaba trabajando. Cuando usted entraba a mi casa, y más cuando éramos chicos, mi mamá ya a las 8 de la mañana ya tenía una olla así de sopa preparada. Los aromas. Me ha pasado más de una oportunidad pasar por ciertos lugares y sentir, ese es el tuco de la nona, de mamá. Porque a veces los aromas nos identifican. Y a veces esos olores tienen una enseñanza, algo que nos hace conocer. Pero el nardo no era común, y menos en la casa de Marta. Todos lo notaron que no era fritanga, no era olor a tuco, era nardo. De gran precio. Y nadie se pone nardo un día en la semana. Todos lo notaron. De tanta gloria que hablas, de tanta unción que contás, ¿qué pasa que nadie lo nota? La iglesia tendríamos que hacernos una autocrítica. Porque sabemos tanto y hablamos tanto, pero nadie en Argentina todavía lo notó. Nadie notó que en Cerviño y Camino de Cintura hay nardo. Nadie lo notó que en tal o cual lugar hay nardo. Y este es el momento donde la iglesia va a despertar y donde el nardo llenará nuestro barrio, donde el nardo llenará nuestro país y todo el mundo sabrá que hay olor distinto.
nuestro país entonces cambiará. Porque se rompió el frasco y salió el nardo. Pablo a los Corintios le escribe una palabra y dice: mas a Dios gracia, al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿A través de quién? A través de nosotros. ¿Qué va a hacer a través de la iglesia? Manifiesta el olor de su conocimiento. Fue por eso que hace un par de semanas nos juntamos los pastores. Jorge, David, vengan. Ya no podemos esperar más. Este es el tiempo donde Dios nos pide que liberemos el nardo, porque es el momento de que el perfume de gloria empiece a recorrer nuestras calles. Galilea cambió por el perfume de gloria de Jesús. Todas las ciudades que estaban alrededor vieron gran luz. Era perfume de gloria. En nuestra adolescencia vivíamos momentos en nuestro país mucho más tristes que esto. Saliendo de una guerra inútil, en un proceso económico devastador. Estoy hablando por los años 80, 86. Pero un grupo de muchachos, un grupo de chicos decidió quebrar su frasco para que el nardo salga. Y entonces fuimos testigos de que el perfume de gloria, la gloria de Dios empezó a recorrer nuestras calles. Jesús dijo que por medio de Él haríamos grandes cosas. Y una de las cosas que tenemos es que el olor del conocimiento sea transmitido por la iglesia. Es por eso que el mismo Pablo a los Efesios le dice: sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, olor grato delante del Padre. Me impacta cuando después de la resurrección Jesús se encuentra con María. Aunque ahí estaba otras Marías, pero ahí estaba María Magdalena. Y entonces cuando se encuentra con Jesús, Jesús dijo: no me toques, porque todavía no subí a mi Padre, yo voy a mi Padre. La ofrenda de Cristo tenía que ser perfecta. Tenía que ser una ofrenda que sea olor grato. Y este es el tiempo donde tu acción habla más que 1000 palabras. No son palabras, son acciones que tendrán que llegar a la presencia de Dios como olor grato, perfume agradable. Que tu vida se transforme en ese nardo que se libera y donde todo el mundo, tu barrio, tus compañeros de trabajo, de universidad, de escuela puedan decir: hay algo distinto en vos y es la gloria de Dios. 23 de marzo de 1986, campamento de jóvenes, el Espíritu Santo me transformó. El 25 de marzo, entro a clase, entro a la escuela, y yo estudiaba en el Delpini, en la ENED número 3 de Lugano, tierra de valientes. ¿Sabe lo que era Lugano? ¿Sabe lo que era el Delpini? Un mar de muchachones que había que estar ahí. Y me acuerdo que entré por ese patio donde habría 1500, 2000 alumnos. Entré por ese patio como un día más. Mis compañeros a la distancia me miraron y me dijeron: ¿a vos te pasó algo? Yo no había abierto la boca. Y uno de mis compañeros, que era también cristiano, me sacó del brazo y me dijo: a mí no me ocultás nada. Vos tenés una cara distinto, sos distinto. No había abierto la boca. Todo el mundo se dio cuenta que era nardo en casa de María. Toda la casa se llenó del perfume de gloria. Si tus compañeros no lo notaron, si tu familia no lo notó, es porque el alabastro no se rompió. Y la única manera de que salga el nardo es que el alabastro se rompa. Si no se rompe el alabastro, el nardo no va a salir. Y voy a terminar. Pablo le escribe a unos hermanos muy queridos, a los hermanos filipenses, le escribe y le dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios.
hasta nuestras ofrendas pueden liberar gloria de Dios. Hace 2 semanas atrás, un hermano muy querido acá de la iglesia me llama por teléfono y me dice insistentemente, te necesito ver, te necesito ver. Yo sé que la frase de toda esta iglesia es, nuestro pastor es muy ocupado. Sí, estoy ocupado. Y más febrero, cuando me reúno con todos los equipos, con todos los líderes, y más en este enorme desafío que tenemos con el equipo pastoral, de decirle a todos ustedes, vengan a adorar a Dios. El 28 a la mañana los espero. Eso conlleva un montón de sacrificios, de organización, de trabajo. Y yo estaba con reuniones de todo este equipo, y este hermano insistentemente me decía, necesito verte a vos. Y uno dice, Señor amado, digo, bueno, mirá, no puedo el martes, miércoles, no, pero te tengo que ver. Y dije, ya, voy exclusivamente para verte. Este hermano lo recibo en mi oficina y después de hablar un rato me dijo, bueno, mire hermano, ¿sabe qué? Hemos decidido con mi familia que toda la ganancia bruta del mes de enero se la queremos dar a la iglesia. Y saca un sobre ese hermano. Y yo lo miré. Y me dijo, porque quiero tener un año bendecido. Porque quiero de todo corazón darle a Dios sin esperar nada a cambio. Aquí tiene, le entrego todo lo que gané durante todo este mes. Y me impactó. Porque el frasco se quebró y el nardo salió. Y cada vez que tu vida se quiebre, el nardo sale. Cada vez que agachás la cabeza y decir, bueno, está bien. Cada vez que doblegás tu voluntad, el nardo sale. Cada vez que Dios trata con tu soberbia, con tu ego, el nardo sale. Todo el mundo se dio cuenta de que había nardo en la casa de María. Le digo a Jorge, todo aquel que quiso, durante todo este año se nutrió de la palabra, porque es lo importante. Pero yo entiendo que una de las falencias más grandes que durante todo este año quizás la iglesia tuvo en poco, es la adoración a Dios. Necesitamos llamar a los levitas y necesitamos otra vez a elevar oración y adoración a nuestro Dios como iglesia para que el perfume de gloria llegue al trono de Dios. Olor grato, perfume acepto delante de Dios. Y por último, para terminar, que lo tercero que pasó en esa cena de Betania es que la honra vino de parte de Dios. Siempre he aprendido que es Dios quien honra. Fue un hombre de Dios que le dijo a Elí, un sacerdote que hizo las cosas muy mal, le dijo, mira, yo había preparado bastantes cosas para vos y tu descendencia. Sin embargo, yo no voy a hacer tal cosa, porque yo, Dios, honraré a los que me honran. Gálatas dice, no se burlen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, exactamente eso va a cosechar. Dios honra a los que le honran. Y entonces la Biblia nos dice que cuando toda la casa sintió el perfume del nardo, cuando todo el mundo fue testigo de semejante quebrantamiento, Jesús dijo, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo he hecho a fin de prepararme para mi sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, se hará mención de lo que esta mujer hizo. Mire lo que dice ahí, para memoria de ella. ¿Escuchó? Para memoria de ella. Nadie notó lo que María notó. Nadie de los miles que seguían a Jesús, ni siquiera Lázaro. Lázaro estaba en la mesa, quizás contando cómo escuchó la palabra de Jesús cuando le dijo, ven fuera. Pero María no pronunció palabra, no dijo una sola letra. Fue a su casa, tomó lo más caro, lo más preciado y se lo entregó a Jesús. No tengo dudas que lo más preciado es tu propia vida. Lo más preciado es tu propio alabastro. El nardo nunca saldrá si el alabastro no se parte. Y Jesús dijo, si el grano de trigo, y lo dijo a continuación de todo esto,
no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, si se rompe, si se quiebra, este lleva mucho fruto. Por eso en esta noche a mí me gustaría preguntarte, ¿qué harías con Jesús en tu casa? ¿Qué harías? Yo decido, como a los 14 años, romper el alabastro y dejar que el nardo salga. Mi mejor versión, tu mejor versión, el mejor padre, el mejor hijo, el mejor cristiano, el mejor esposo, el mejor abuelo, el mejor nieto, el mejor hijo. Deja que el nardo salga. Entonces toda la casa se llenará de este perfume. Toda Argentina sabrá que hay Dios en la iglesia.